el porcentaje dice 16% de oxígeno molecular, Ya. 4% de CO y 17% de CO2 y 63% de nitrógeno molecular. Ya. Entonces, este porcentaje es en masa, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué es lo que me pide? Calcular la composición molar. Ya, entonces aquí me pide la composición, pero en cambio en moles. ¿Ya? A ver, entonces, habíamos visto, o bueno, estábamos viendo que tenemos esta mezcla de gases, ¿no es cierto? Entonces, esto de ley me tiene que sumar 100%. Entonces, esta composición en masa, si es que nosotros nos basamos en la formulita, me dice que es la masa del componente I, o la fracción del componente I va a ser igual a la masa del componente I sobre la masa total, ¿no es cierto? A ver, si nosotros a esta fracción le expresamos en tanto por uno, digamos el ejemplo del oxígeno, sería 0.16, ¿ya? Y la masa total, ¿cuántos gramos serían, chicos? 16 gramos. No, la masa total, 0.16 sería del oxígeno. ¿Cuánto sería la masa total de toda la mezcla? 100 gramos. No, a ver, eso quiero que me Uno. entiendan esta parte. Justo por esto Uno. este ejercicio, exactamente, uno, ya, sí me entendieron. Si yo voy a expresar No, lo esta entendí, profe. composición en tanto por uno, la masa total va a ser 1. Entonces, esto vendría a ser 0.16, esto sería 0.04, 0.17, 0.63 y todo esto me sumaría 1. ¿De acuerdo? Ahora, si es que en cambio yo le hago en tanto por 100, la masa total tiene que sumar 100 gramos. Y cada uno de estos, por ejemplo, en el caso del oxígeno, tendría su propia cantidad. Aquí sería 16 gramos en 100 gramos. Aquí es 0,16 gramos en 1 gramo. Entonces, esa es la diferencia de expresarlo en 0.16 o 16, ¿ya? Si es que aquí está el porcentaje, es porque estamos haciendo referencia a 100 gramos totales. Esa es la única diferencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esto? O estas dos expresiones que acabo de escribir. Significa que yo en 1 gramo tengo 0.16 gramos de oxígeno, ¿ya? O en 100 gramos yo tengo 16 gramos de oxígeno. Al fin y al cabo van a ser equivalentes, sí, pero las bases de cálculo, y aquí vamos a introducir un término nuevo, escucharáme bien, la base de cálculo, es decir, el numerito en el cual vamos a basar nuestros cálculos, la suposición que nosotros vamos a plantear para nuestro ejercicio, se conoce como base de cálculo. ¿Ya? Entonces, esta base de cálculo cambia. Cuando yo digo que es 100 gramos, la base de cálculo son 100. Si la cambiamos a 1 gramo, nuestra base de cálculo ha cambiado. Sí es verdad, vuelvo a insistir, son equivalentes, pero la base de cálculo es diferente. ¿Ya? Ahora, hagamos. Si es que nosotros decimos que tenemos 0,16 gramos, a ver, mejor así. Si nosotros decimos que tenemos 16 gramos en 100 gramos totales, nos pide calcular la composición molar. Entonces, ¿qué nos debe dar? Nos debe dar, perdón, ¿qué debemos calcular? Debemos calcular las moles de este oxígeno en estos gramos totales. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular para cada uno de los gases, chicos? ¿Qué debemos calcular? Les acabé de decir. El número de moles. Número de moles. Ya, correcto, el número de moles. Entonces sería, si yo tengo 16 gramos de oxígeno, yo sé que una mol de oxígeno son 32 gramos.
Entonces aquí tengo 0.5. Ya. Aquí tenemos 4 gramos de CO2. ¿Cuánto pesa el CO2, chicos? 12 y 16 son 28, ¿no? Si es que me equivoco, me corrigen. Esto sale 40, son 0.4. Denme haciendo, por favor, 4 para 28. Cero coma 14. 0,14. Ya, aquí denme dividiendo 17 para 44. 0,38. 0,39. 39. 39. Ya. Y acá sería para 14, 14, 28. Ya, 63 para 28. 2.25. 2.25. Listo. Esto sería el número de moles de oxígeno, el número de moles de CO, el número de moles de CO2 y el número de moles de nitrógeno. La suma de todo esto van a ser nuestras moles totales. ¿Cuánto suma esto, chicos? 225, 250, 264, 278, 278, 283. ¿Me confirman, chicos? A mí me salió 328. Sí, 3,28 sale. Sí. Sí, A ver. 3,28. Ah, claro, es que este 5. Sí, es verdad. 3, sí, yo sumé mal. A ver, 328. Ya. Estas serían las moles totales. Entonces, para nosotros sacar la composición deberíamos utilizar la formulita que son las moles del compuesto o del elemento que queremos estudiar sobre las moles totales. Entonces aquí me quedaría 0,5 dividido para 28, ¿cuánto da? 0,0019. Ya. No, me confundí, profesor. Ese cero está de más. Solo son dos ceros. O sea, es 0,019, así. 18. 18, ya. Listo. ¿Cuánto da este? Profe, 0,5 digo para 3.28, ¿no es cierto? 0,5 para 328, sí, ¿verdad? 0,15, ¿no es cierto? A ver. Tengo un segundito. Ahí sale 0.15. Ya. ¿Este cuánto sale? 0,04. ¿Seguro? 0.14. Ah, no, sí, podría ser. 0.043. Sí, gracias. Perdón. Y a ver, este. 0,12. ¿Y este? 0,68. Ya. A todos estos multiplicamos por 100 y vamos a tener el porcentaje. Ya es una composición, ¿no? Porque esto me va a dar 1. Acuérdense que toda composición, la sumatoria de toda composición, tiene que dar 1, ¿ya? O simplemente si multiplico por 100, yo sé que el 15% en la composición molar es de oxígeno, 4% de CO2, CO2, son 12%, perdón, qué feo que se escribe aquí al filo, denme un segundito.
Ya, entonces esta es mi composición molar y es, claro, esta es mi composición molar expresada en tanto por uno o lo que se conoce como fracción y este es el porcentaje de mi composición molar en tanto por 100. ¿Ya? Este es el ejercicio, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Lo que está en celeste era la composición molar, ¿verdad? Ambas son las composiciones. A ver, esto quiero que me entiendan una cosa. A ver, la fracción molar es número de moles totales sobre, perdón, número de moles componente sobre el número de moles totales. Esto siempre va a ser menor a 1. O sea, esto tiene que ajustar 1. Pero si ustedes se fijan, es lo mismo que la composición porcentual. La diferencia es que este es en una base de cálculo de 100 y este es una base de cálculo 1. Ahora, no hay que confundirnos porque la fracción es de una composición unitaria. Eso es la nada más, ¿ya? Y este es el porcentaje. Eso sería, chicos. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Hagamos otro ejercicio, ¿ya? Para seguir. A ver, les dicto otro ejercicio, chicos. ¿Ya? Una disolución acuosa de ácido sulfúrico de 0.5 molar fluye hacia una unidad de un proceso. A ver, les voy a cambiar de pantalla. Estos ejercicios no los tengo en presentación, así que los vamos a hacer de uno en uno aquí. A ver, tenemos una disolución acuosa de ácido sulfúrico, 0.5 molar. Ya. Me dice que esta solución fluye hacia una unidad de un proceso. A una velocidad de flujo de 1.25 metros cúbicos por minuto. El peso específico de esta solución, bueno, aquí realmente si es que es una solución deberíamos poner así, ¿no? Aquí pongámosle, para que no se confundan, pongamos así. Solución, ácido sulfúrico, esto sería peso específico de la solución. Es de 1.03. Me pide calcular A, la concentración en masa de ácido sulfúrico. Entonces me pide la concentración en masa de ácido sulfúrico, o lo que es lo mismo, los kilogramos por cada metro cúbico. Aquí sería kilogramos de ácido sulfúrico por cada metro cúbico. Este es el literal A. El literal B me pide la velocidad de flujo másico del ácido sulfúrico en kilogramos por segundo.
Y C, Puedes la repetir el literal B. fracción más... A ver, el literal B es la velocidad de flujo másico del ácido sulfúrico en kilogramos por segundo. El literal C es la fracción másica del ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Les repito el ejercicio de corrido, ¿les parece? Me dice, una disolución acuosa de ácido sulfúrico 0.5 molar fluye hacia una unidad de un proceso a una velocidad de 1.25 metros cúbicos por minuto. El peso específico de la solución es de 1.03. Calcular la concentración en masa del ácido sulfúrico en kilogramos por metro cúbico. B, la velocidad de flujo másico del ácido sulfúrico en kilogramos por segundo. Y C, la fracción en masa del ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. A ver. ¿Alguien, alguna idea de cómo resolver el literal A? ¿De dónde podríamos sacar datos? O sea, ¿cuál sería, mejor dicho, el dato del cual partir para poder resolver el literal A? Sacar el peso molecular del ácido sulfúrico. Bueno, sí, pero mi pregunta es, ¿de dónde podríamos sacar datos para resolver el literal A? ¿Cuál de todos estos datos de aquí me sirve para resolver el literal A? La concentración del ácido sulfúrico. 2,05 molar. Los 0.5 molar, correcto. Entonces, ¿qué significa molar? Concentración. Sí, pero ¿cuáles son las unidades del molar? ¿Cuáles son las unidades molar? ¿O qué unidades tienen las molares? La concentración molar. ¿No es kilogramo por mol? No. A ver, chicos, química. Moles sobre litros. Ya, correcto, son moles de ácido sulfúrico sobre litro de solución. Aquí hay que aclarar esto, es mol de ácido sulfúrico sobre litro de solución. Ahora, si es que el literal A me pide kilogramos, yo lo que tendría que hacer es simplemente convertir estos moles en kilogramos. Entonces, con el peso molecular del ácido sulfúrico digo, una mol de ácido sulfúrico pesa, si mal no recuerdo, es 98, ¿verdad? Sí, 98. 98 gramos de ácido sulfúrico. Y ya obtengo aquí en masa. Ahora, como me está pidiendo en kilogramos, tendría que convertirle. Yo sé que un kilogramo son 1000 gramos. Y ya tengo en kilogramos de ácido sulfúrico. Ahora, me dice que la expresión que yo necesito para el literal A es en metros cúbicos. Entonces, estos litros debería convertir a metros cúbicos. Un metro cúbico de solución van a ser 1000 litros de solución. Entonces, fíjense, se simplifica, se simplifica, se simplifica, se simplifica y me queda en kilogramos de ácido sulfúrico. Acá se simplifica y me queda en la parte de abajo metros cúbicos de solución. Entonces, ¿la respuesta cuál es, chicos? 0.5 por 98 sale 49. Kilogramos. 49 kilogramos de ácido sulfúrico por cada metro cúbico de solución. ¿Ya?
¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, hagamos el literal B. El literal B me dice que debo determinar el flujo másico de ácido sulfúrico. Si ustedes se fijan, esta ya es una concentración. Le voy a hacer una gráfica, ¿ya? Digamos que esta es la tubería. Entonces, ¿qué es lo que me representa esto? Me representa que perdón, a ver, expresémonos de mejor manera. Esto representa lo siguiente. Si todo esto es el flujo de alimentación, o todo esto es la solución. Lo que está en amarillo es la solución. Esto significa que por cada 1 metro cúbico de solución, yo tengo 49 kilogramos de ácido sulfúrico. Eso significa esta concentración. Ahora, lo que me está pidiendo es la concentración, perdón, el flujo másico del ácido sulfúrico. Es decir, yo debo determinar los kilogramos de ácido sulfúrico por segundos. Es decir, en un tiempo determinado que he recorrido esta solución. Ya, ahora, sí quedó claro esta parte, ¿no es cierto? Creo que ahí quedó un poquito más claro, ¿no es cierto? Chicos, chicos, Sí, profe. ya. Entonces, ahora para calcular el flujo másico, que es lo que me pide literal B, yo tengo que relacionar estos metros cúbicos con algo para poder determinar la cantidad de los kilogramos del ácido sulfúrico que se están moviendo por segundos. Y de hecho sí tenemos un dato que me dice que es el flujo volumétrico de toda la solución. Es decir, en la tubería, el flujo que yo tengo es de 1.25 metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Entonces, este flujo es de este flujo volumétrico de la solución. Ya. A ver. Entonces, aquí, ¿qué hay que analizar? Nosotros aquí tenemos que es 1.25 metros cúbicos por minuto. ¿No es cierto? Estos metros cúbicos van a ser de solución. ¿Ya? Entonces, fíjense, como nosotros acá, en cambio, tenemos una concentración, nosotros podemos relacionar a los dos flujos para poder determinar los kilogramos de ácido sulfúrico por cada minuto de la solución que se recorre. ¿Y cómo sería? 1.25 metros cúbicos de la solución se mueven por cada minuto. Pero yo en cambio sé que por cada 1 metro cúbico de solución existen 49 kilogramos de ácido sulfúrico. Entonces, haciendo esto me sale, a ver, 1.25. Pero revisemos unidades, kilogramos por minuto, de acuerdo. Solamente me falta transformar 1 minuto, 60 segundos. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Me dan haciendo, por favor? Uno coma cero dos. Más 0,2. Ya, entonces aquí me da 1,02 kilogramos de ácido sulfúrico por cada, no, aquí ya sería por cada minuto, perdón, por cada segundo. Ya, este es un flujo másico. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Repetir, por favor. Ya, a ver. Eh,
Tenemos una tubería, ¿no es cierto? Por esta tubería está recorriendo un cierto flujo. Entonces, este cierto flujo es de 1.25 metros cúbicos de solución por cada minuto. Esto es en un minuto. Ahora, dentro de este 1.25 metros cúbicos, perdón, ya, esto es por un lado. Perdón, yo me expresé mal. Esto es por un lado. Ahora, si nosotros a esto le separamos y en cambio le tomamos en cuenta un solo metro cúbico, aquí tenemos un solo metro cúbico, ya no el 1.25. Nosotros sabemos que en este 1 metro cúbico nosotros tenemos 49 kilogramos de ácido. Entonces lo que tenemos que hacer es ver ahora cuánto de ácido tenemos en este flujo, es decir, en este volumen de 1.25 metros cúbicos. Entonces partimos del 1.25, le ponemos que por cada 1 metro cúbico tenemos 49 kilogramos de ácido sulfúrico y transformamos a segundos y obtenemos esto. Si es que quieren verle de esta manera, les voy a poner así. Para ver si es que le entienden de mejor manera. En 1 metro cúbico yo tengo 49 kilogramos de ácido sulfúrico. En 1.25 metros cúbicos, ¿cuánto tendré? Entonces aquí ya vamos a tener la cantidad de ácido sulfúrico que tenemos en este volumen. Pero como este no es un volumen, sino es un flujo volumétrico, serían los kilogramos de ácido sulfúrico por cada minuto. ¿Ya? Eso es en forma de regla de 3, pero me gusta más hacerlo así para que le puedan ver. Si es que le entienden mejor con la regla de 3, no tengo ningún problema. Que resuelvan de esa manera. Pero tienen que aprender a hacerlo. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. A ver. Ahora el literal C. Le voy a cambiar de pantalla. El literal C. El literal C me dice... a ver, el literal C. El literal C me dice que debo calcular la fracción másica del ácido sulfúrico. Acuérdense que la fracción másica es la masa del componente dividido para la masa total. ¿No es cierto? Este concepto ya les di. A ver, tenemos la masa del ácido sulfúrico. ¿Tenemos la masa del ácido sulfúrico, chicos? ¿98 gramos? 98. No. A ver, expresémonos de mejor manera. Tenemos la tubería, ¿no es cierto? Esta tubería está entrando a un proceso cualquiera. Entonces ya analizamos aquí qué es lo que pasaba. En la respuesta anterior me decía que el flujo másico del ácido sulfúrico era de 1.02 kilogramos por cada segundo. Entonces, en todo esto que está entrando, yo tengo 1.02 kilogramos de ácido por cada segundo. Entonces, si le quieren ver de mejor manera, le voy a escribir esta misma fórmula de la siguiente manera. Si es que a ambas masas le tomamos un tiempo referencial, tiempo t, estas masas se convierten en flujos másicos. Entonces voy a tener que la composición del componente I va a ser igual al flujo másico del componente I sobre el flujo másico total. Vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Tenemos el flujo másico del ácido sulfúrico? Sí, profe. ¿Cuánto es? Sí, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el flujo másico? 1,02. 1,02, correcto. Ya tenemos este dato. Ahora, tenemos el flujo másico total, es decir, de toda la solución que está entrando acá a esta unidad. Flujo másico es mi pregunta. 1,25. ¿No?
Este es flujo volumétrico. Pero bueno, sí está bien, si es que yo te hubiera preguntado cuál es el flujo volumétrico que está entrando. Ya, está muy bien. ¿Pero tenemos flujo másico? No, no tenemos. Pero sí tenemos flujo volumétrico. Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar el flujo volumétrico con el flujo, perdón, el flujo másico con el flujo volumétrico? ¿Con qué puedo relacionarlo? ¿Qué propiedad me sirve, chicos? Densidad. La densidad. ¿Se acuerdan que igual les expliqué? La densidad es masa sobre volumen, pero si ambos le hacemos cuenta en un tiempo determinado, vamos a tener flujo másico sobre flujo volumétrico. Ahora, el flujo volumétrico, si tenemos la densidad, no nos da, pero la podemos calcular. ¿A partir de qué dato? Del peso específico. Del peso específico. Ya. A ver, tenemos que el peso específico de esta solución es igual a 1.03. ¿Ya? ¿A qué era igual el peso específico? Densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Gravedad. A la densidad por la gravedad. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, tampoco tenemos la densidad, ¿no es cierto? O mejor dicho, esta sería nuestra incógnita, ¿verdad? Sí. Ya. Para Sí. que no se confundan con esto del despeje de aquí, les voy a hacer una pequeña deducción. El peso específico nosotros sabemos que es densidad por gravedad. Y la densidad relativa vimos que era igual a la densidad sobre la densidad de referencia, ¿no es cierto? Si de esta fórmula de aquí nosotros despejamos de la densidad, vamos a tener que es el peso específico sobre la gravedad. Reemplazamos aquí en esta fórmula y me queda el peso específico del fluido sobre la gravedad es igual a la densidad, perdón, al peso específico de referencia, que sería el agua sobre la gravedad. Como son iguales, se despejan. Entonces, la densidad relativa es igual al peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. ¿Ya? Esto cuando tenemos densidad relativa. ¿Sí queda claro, chicos, esta parte? Profe, disculpe, ¿con qué otro nombre se le conocía la densidad relativa? Se me olvidó. Gravedad específica. Y se le denota SG. Sí, SG, exactamente. Specific Gravity. Ya, listo. Entonces, así como nosotros podemos relacionar a partir de los pesos específicos la densidad relativa, si nosotros, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Si nosotros le decimos que le comparamos al peso específico con respecto a un peso específico de referencia, nosotros vamos a tener un peso específico relativo. ¿Sí me cachan? ¿Sí me entienden? O bueno, a ver, para que no se me confundan. Rápido, el peso específico, a partir de esta deducción yo puedo decir que el peso específico relativo es igual a la densidad relativa. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, el peso específico nos dice que es 1.03. A ver, el peso específico de la solución nos dice que es 1.03. ¿Ya? Ahora, nos dice que el peso específico va a ser igual. Como queremos determinar la densidad, nosotros podemos decir que la densidad del fluido por la gravedad va a ser igual a la densidad de referencia por la gravedad. Estos dos se simplifican y me va a quedar simplemente que el peso específico de la solución va a ser igual al peso específico del fluido sobre el de referencia, y esto puedo reemplazar, ¿ya? Pero para que quede más claro la explicación de aquí. Tenemos una solución, ¿no es cierto? La solución es
¿cómo se llama? Un soluto sobre un solvente. Si nosotros estamos analizando el peso específico de la solución, ¿a qué va a ser igual esta fórmula de aquí? Va a ser igual al peso específico del soluto sobre el peso específico del solvente, ¿no es cierto? Así podríamos considerar, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros sabemos que el peso específico es densidad por gravedad, nosotros vamos a tener de esta manera. Como las gravedades son iguales, se simplifican y me queda que el peso específico de la solución es igual a la densidad del soluto, que es lo que queremos determinar, sobre la densidad del solvente. Entonces, la densidad del soluto, en este caso del ácido sulfúrico, va a ser igual al peso específico que nos dio de la solución por la densidad del solvente. ¿Ahí sí quedó más claro, chicos? Chicos, No, profe. Está muy... Fue muy rápido, profe. Sí. es que esto se supondría que deberían atinarle de una. A ver, vamos a hacer de nuevo. Listo. Ya que sabemos que para el literal C nosotros necesitamos la densidad. Ahora, el ejercicio nos da el peso específico de la solución. Le voy a escribir todo como solución. Ahora, una solución, a ver, acá pongamos. Una solución es igual al soluto sobre el solvente, la concentración de una solución, ¿no? Ahora, si nosotros queremos determinar el peso específico de la solución, va a ser entonces el peso específico del soluto sobre el peso específico de la solución. ¿Ya? Si no, perdón, sobre el peso específico del solvente, desde aquí. Solvente. Solvente. ¿Ya? Partiendo de este concepto. Ahora, el peso específico de la solución sí nos dice que es 1.03. Esto va a ser igual al peso específico. El soluto es del ácido sulfúrico, es lo que queremos determinar, sobre el peso específico del solvente, que es el peso específico del agua. Ahora, el peso específico del ácido sulfúrico es nuestra incógnita, perdón, el peso específico del ácido sulfúrico va a ser igual a ¿qué? A la densidad del ácido sulfúrico por la gravedad. Y el peso específico del agua va a ser igual al peso específico del agua por la gravedad. Si ambas gravedades son iguales, entonces me queda que la ecuación es igual, 1.03 es igual a la densidad del ácido sulfúrico sobre la densidad del agua. O lo que es lo mismo, que la densidad del ácido sulfúrico va a ser igual a 1.03 por los 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Ahí me entendieron de mejor manera, chicos. Sí, sí, yo sí lo entendí. Ya. De acuerdo. Ahora, si ya tenemos aquí la densidad del ácido sulfúrico, o bueno, la densidad del ácido sulfúrico acuoso sería, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos calcular podemos calcular el flujo másico del ácido sulfúrico. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que, a ver, la densidad sería 1030 kilogramos sobre metro cúbico, y esto va a ser igual. El flujo másico es mi incógnita y el flujo volumétrico sí tengo, es 1.25 metros cúbicos por minuto. Entonces, el flujo másico va a ser igual. ¿Cuánto da esto, chicos? 1287.5.
kilogramos por minuto, pero me está pidiendo en kilogramos por segundo, entonces es 1 minuto, 60 segundos, y esto me da 21.46 kilogramos por cada segundo. Esta es la respuesta del flujo másico, ¿ya? Ahora, como me pedía la fracción másica, simplemente reemplazo en la fórmula. Me va a quedar 21.46 kilogramos de ácido sulfúrico por cada segundo. No, perdón, esto es de la solución, perdón, yo me equivoqué. Aquí es 1.02. Y esto es de la solución. Esto si quieren escribo de nuevo para que quede claro. Esto es 21.46 kilogramos de solución o de ácido sulfúrico acuoso, como lo escribimos, por cada segundo. Entonces aquí tenemos el flujo másico solo del ácido sulfúrico y aquí tenemos el flujo másico del ácido sulfúrico acuoso, lo que se llama solución. Y nos queda que la fracción másica es de 0.048 kilogramos de ácido sulfúrico por cada kilogramo de solución. ¿Ya? Ahí quedó claro, chicos. ¿Sí quedó claro? Chicos, Sí, un poco, profe. ¿por qué un poco? A ver, ¿en qué se confunden? A ver, ¿por qué se confunden, chicos? ¿O en qué no está claro? Hablen, chicos, vamos 1 hora y todavía no terminamos los ejercicios. Chicos. Bueno, yo asumo que quedó claro entonces si no dicen nada. A ver, ya que hemos quedado claros con esto de lo que son concentraciones, el día de hoy vamos a ver, Profe, disculpe, dígame. ¿no hay otro similar? O sea, un ejercicio Sí, similar. si quieren, sigamos haciendo. Claro. Sí, de por si acaso. Ya, a ver. Déjenme ver. A ver, denme un segundito. A ver, tomemos los 10 minutos que siempre nos tomamos hasta mientras yo busco un ejercicio. ¿Les parece? A las Sí, profe. 12 volvemos a clases nuevamente. ¿Ya? Ya, profe.
A ver, chicos, ¿ya? Sí, profe. A ver. Verán, el ejercicio dice así. Perdón que les dicte, pero no tenía, no, o sea, no tenía pensado hacer más ejercicios. A ver. Tenemos, a ver, dice así. Una disolución de 0.01 molar. Una disolución de 0.01 molar de benzoína. De masa molar 212 en metacrilato de metilo. Profe dijo de masa molar. Sí, de masa molar 212. En metacrilato de metilo de densidad 950 kilogramos por metro cúbico. La densidad era. La densidad es 950 kilogramos por metro cúbico. Fluye a través de un tubo a una velocidad de flujo másico de 100 kilogramos por minuto. Fluye a través de un tubo a una velocidad de flujo másico de 100 kilogramos por minuto. A. Calcular la velocidad de flujo volumétrico de la disolución y la velocidad de flujo másico de la benzoína. Suponer que la densidad de la solución es igual a la densidad del metacrilato de metilo. ¿Ya? Y B, Supone- perdón, supone- suponer
que la densidad de la solución es igual a la densidad del metacrilato de metilo. ¿Ya? Y B, ¿cuánto tiempo tomaría llenar un tanque? ¿Cuánto tiempo tomaría llenar un tanque de 2 metros de diámetro interno? De 2 metros de diámetro interno por 4 metros de alto a esta velocidad de flujo. ¿Ya? Sí está claro, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Preguntas del ejercicio? Profe, Dígame. disculpe, ¿será que puede repetir el ejercicio así de forma rápida, por favor? Claro, no hay problema. Una disolución 0.01 molar de benzoína en metacrilato de metilo de densidad 950 kilogramos por metro cúbico fluye a través de una tubería a una velocidad de flujo másico de 100 kilogramos por minuto. 100, déjenme anoto, 100 kilogramos por minuto. ¿Ya? Calcular la velocidad de flujo volumétrico de la disolución y la velocidad de flujo másico de la benzoína, suponiendo que la densidad de la solución es igual a la densidad del metacrilato de metilo. Y B, ¿cuánto tiempo tomaría llenar un tanque de 2 metros de diámetro interno por 4 de altura a esta velocidad de flujo? ¿Ya? Entonces, le estaba sacando de hecho los datos. Tenemos la solución de benzoína más metacrilato de metilo, 0.01 molar, donde la densidad de metacrilato de metilo es 950 kilogramos por metro cúbico. El flujo másico de la solución, a ver si de la solución, es de 100 kilogramos por minuto. Me pide calcular en el literal A, la velocidad de flujo volumétrico de la solución y la velocidad de flujo másico de la benzoína. Sería esto. ¿Ya? Entonces, para este cálculo me dice que hay que asumir que la densidad de la solución sea igual a la densidad del metacrilato, es decir, esta de 950 kilogramos por metro cúbico. Y en el literal B me pregunta cuánto tiempo tarda en llenarse un tanque de diámetro de 2 metros y de alto 4 metros. ¿Ya? Entonces, muy atentos a este ejercicio. Esto es algo que vamos a ocupar bastante. ¿Ya? Verán. Entonces tenemos esta solución y ya tenemos una concentración. Esta concentración me dice que es 0.1 molar. Entonces sería 0.1 moles de la benzoína. Pongámosle como B la benzoína, ¿ya? Por cada litro de solución. Entonces, de aquí, de esta concentración, nosotros podemos sacar el flujo másico, podemos sacar la concentración de la benzoína, pero en kilogramos por metro cúbico, tal cual hicimos en el otro ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente convertir. Vamos a tener que 1 mol de benzoína pesa 212 gramos de benzoína. Ahora, como queremos en kilogramos por segundo, vamos a trabajar en kilogramos por segundo, porque aquí está en kilogramos, tenemos que decir 1000 gramos de benzoína es 1 kilogramo. Ahora, como estamos en metros cúbicos, igual transformemos. Entonces, 1 litro de solución, perdón, aquí sería 1000. Mil litros son 1 metro cúbico de solución. Entonces, ahí nos va a dar... ¿Cuánto me da, chicos? Por favor, ¿me ayudan?
0.01 son 2. Son entonces 2.12 kilogramos de benzoína por cada metro cúbico. ¿Estoy en lo correcto? Profe, ahí dijo 1000 litros en un metro cúbico. Sí. ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Ya. Listo. A ver, entonces, aquí ya tenemos una concentración de masa en cada metro cúbico. Es la misma explicación que antes. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que yo por cada metro cúbico tengo 2.12 kilogramos de benzoína. ¿Ya? Sí queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, me dice que la densidad de la solución es igual a la densidad del metacrilato. Entonces, planteémonos primero esto. La densidad de la solución va a ser igual entonces a 950 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Esto acordarán, se lo voy a dejar aquí marcado. Ahora sí, vamos con el literal A. Me dice, ¿cuál es el flujo volumétrico si nosotros ya conocemos que el flujo másico son 100 kilogramos por minuto? Entonces, partimos de nuestros 100 kilogramos de solución por cada minuto. Primero hagamos algo, dejémosle por segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. ¿Ya? Me va a quedar esto, 100 para 60, ¿cuánto sale? Son 1.6. Sí, 1.6, estoy correcto, ¿no? 1.6 kilogramos de su... 0,6. Ah, 0, no puede ser 0,6. No, perdón, profe. Sí, 1,67, profe. Ah, 1,066. Así. No. 1,67. 1,6. Es que no se les escucha muy bien. Porfa, traten de hablar más duro. 1,6 mismo, profe. Bueno, 1,666. Ya, listo, no pasa nada. Ya, gracias. Entonces, ya tenemos los kilogramos por segundo de la solución. Ahora, para nosotros poder obtener el flujo volumétrico, veíamos que podemos utilizar la formulita que me dice que la densidad de la solución es igual al flujo másico de la solución sobre el flujo volumétrico de dicha solución. Entonces, como ya tenemos tanto la densidad como el flujo másico, simplemente despejamos el flujo volumétrico. El flujo volumétrico entonces es 1.6 dividido para 950. ¿Estoy en lo correcto? A ver. Ah, no. Pero... Ah, no, sí estoy en lo correcto. A ver. Sí, pero Sí estoy bien. No sería 950. Sería 1.6 dividido para 950, ¿no es cierto? Me sale 0.00168 metros cúbicos. Aquí es metros cúbicos. Por segundo. ¿Ya? Hemos calculado entonces mi flujo volumétrico. ¿De acuerdo? Sí, ¿De acuerdo, profe. chicos? Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? no, profe. Ya. Ahora, me pide calcular cuál sería el flujo... Me pide calcular cuál sería el flujo másico de la benzoína. Nosotros aquí obtuvimos lo que está en rojo, lo voy a cambiar de rojo. Aquí nosotros obtuvimos una concentración. Me dice que tenemos 2.12 kilogramos de benzoína por cada metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces simplemente tendríamos que hacer la relación entre esto de aquí y el flujo másico. Tenemos
2.12 kilogramos de benzoína por cada metro cúbico de solución. ¿Ya? Pero a su vez nosotros sabemos que tenemos un flujo molar de 0.00168 metros cúbicos de solución cada segundo, ¿no es cierto? Entonces, se va a simplificar y me va a quedar, ¿cuánto sale esto, chicos? ¿Cuánto sale, chicos, por favor? 3,56 por 10 a la menos 4. 3,56. A ver, 2. La menos 3, ¿no? 0,0035. 0,00356, sí. Ya. Sería kilogramos de benzoína por cada segundo. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí queda Sí, claro? profe. Ese sería el flujo másico de la benzoína. Claro, este es el flujo másico de la benzoína. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, de acuerdo. Ahora, me voy a cambiar de pantalla. El literal B me decía que tenemos un tanque. A ver, perdón, me pide primero el tiempo que se demoraría en llenar un tanque. Pongamos D en vez de esa teta. De diámetro 2 metros y de longitud 4 metros. Entonces, ¿cómo yo determino cuánto se demora en llenarse un tanque? A ver, primero entendamos bien el ejercicio. Nosotros tenemos una tubería. Por esta tubería está recorriendo un flujo volumétrico de cuánto nos dio. 0.00168 metros cúbicos por segundo, ¿era no? ¿Sí, verdad? Sí. Ya. Sí. Entonces, esta mezcla, esta solución, dice que llega a un tanque. Este tanque me dice que tiene 2 metros de diámetro y 4 metros de alto. Entonces vamos a tener 2 metros de diámetro y 4 de alto. Ya, entonces, ¿qué debo entender de aquí? Nosotros debemos entender lo siguiente. Tenemos que el flujo volumétrico que está llegando va a llenar un cierto volumen, que es el volumen del tanque, en un cierto tiempo, ¿no es cierto? Y de ahí viene la fórmula que hemos escuchado. El flujo volumétrico va a ser igual al volumen sobre el tiempo. Entonces, el flujo volumétrico de la solución va a ser igual al volumen del tanque, le voy a llamar PK, sobre el tiempo de llenado de dicho tanque. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el flujo volumétrico, porque entiéndase que el flujo volumétrico que está llegando a través de la tubería es el que va a empezar a llenar al volumen del tanque en un tiempo determinado. Entonces ya tenemos esto, me dice que es 0.00168 metros cúbicos por cada segundo. El volumen del tanque no lo tengo, pero sí lo puedo determinar. Yo sé que un tanque tiene una forma cilíndrica, entonces va a ser el volumen de un cilindro. Entonces, el volumen del tanque va a ser igual a ¿qué, chicos? ¿A qué es igual el volumen de un tanque? ¿De un cilindro?
Pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Ya? Ahora, ¿a qué es igual el diámetro? 2 veces el radio. 2 veces el radio, ¿no es cierto? Si de esta formulita yo le despejo el radio, me queda que el radio es igual a diámetro a la mitad. Esta fórmula yo la reemplazo acá y me va a quedar pi por diámetro al cuadrado por L sobre 4. Esta fórmula es la misma. Aquí estamos expresándonos en radio y aquí estamos expresándonos en diámetro. Es lo único. Entonces, como tenemos el dato del diámetro, preferible utilizamos esta fórmula de aquí. Nos va a quedar entonces pi por 2 metros al cuadrado por 4 dividido para 4. Entonces nos dice que es 4 por 3, 12, unos 13 debe salir más o menos. 12.566. ¿Me confirman si es que eso sale? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces nuestro volumen del tanque sería 12.56 metros cúbicos. Como ya tenemos este valor, simplemente le reemplazamos de una fórmula y nos queda 12.566 metros cúbicos sobre tiempo. Despejamos el tiempo y me da 7.480 segundos. ¿Ya? O lo que es lo mismo, 124.6 minutos. O lo que es lo mismo, 2.07 horas. ¿Ya? Esta sería la respuesta, chicos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Ya, si es que no hay preguntas, sigamos. Bueno, yo les quiero que me hagan acuerdo de algo. ¿Quedamos en que estos ejercicios iban a ir mañana o no? Estos de concentraciones. No, Inge dijo que no. Ah, ya. No, profe. No me acordaba, por eso nada más. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, si es que no hay preguntas, ahora sí sigamos. A ver. Poder entender después cómo funcionan ciertos procesos o ciertos sistemas, vamos a tener que identificar que va a haber procesos que están en una sola fase o que están en varias fases. Por eso, nosotros tenemos que identificar lo siguiente. Vamos a tener que identificar una clasificación muy pequeña de los sistemas o de los tipos de sistemas que vamos a tener. Se conoce como sistema homogéneo aquel sistema en el cual se encuentra una o varios componentes, pero que se encuentran a su vez en una sola fase. Por ejemplo, el agua y el aceite es un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque se encuentran ambos en el estado líquido. Ahora, este se considera heterogéneo porque se los puede diferenciar claramente, ¿ya? Pero esto vamos a ver más adelantito. A ver, entonces, si nosotros tenemos, en cambio, un sistema heterogéneo, va a ser un sistema en el cual tenga más de una fase. Entonces, aquí podría ser el agua y un sólido cualquiera que nosotros le añadamos, ¿sí? Entonces, entendido esto, es muy importante que nosotros podamos diferenciar cuando tenemos una sola fase y cuando tenemos más de una fase.
Y más que otra cosa, vamos a tener que diferenciar qué es lo que sucede con las diferentes fases o los diferentes estados de la materia. Porque acuérdense en física que han de haber visto que las fases de la materia vienen, perdón, que la fase, que un sistema en una sola fase hace referencia a un sistema que se encuentra en un solo estado de la materia, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es, de lo que son los gases. ¿Por qué los gases? Porque ya hablamos en este tiempo, ya hemos hablado de lo que son líquidos. Indirectamente ya lo hemos hablado, ya hemos visto soluciones, ya hemos visto concentraciones, ya hemos visto varias cositas. Ahora, lo que vamos a ver son literalmente gases. Entonces, para esto, sí, primero esto. Para esto tenemos que identificar cuál es la diferencia entre estado y estado. Es decir, vamos a analizar cuáles son las propiedades de los diferentes estados. Y obviamente nos vamos a orientar un poquito más a lo que son gases. A ver, para esto necesito que me permitan un segundito. Les voy a proyectar un simulador que me va a ayudar a explicarles las fases de la materia. A ver, denme un segundito. A ver. Listo. Ya. Ya. A ver, chicos. El estado sólido es un estado en el cual las moléculas se encuentran muy atraídas entre sí. Es decir, que tienen fuerzas intermoleculares bastante altas. Fíjense aquí en la pantalla. Lo que ustedes están viendo es el estado sólido del agua. Entonces, en este estado sólido tenemos el oxígeno en la bolita roja y los hidrógenos en las bolitas blancas. Entonces, cada una de estas moléculas, que son este conjunto de 3 bolitas, están muy ligadas, están muy pegadas debido a las fuerzas intermoleculares que existe entre una y otra, ¿ya? Entonces, una de las características que tiene el estado sólido es en sí que las fuerzas intermoleculares van a ser fuertes, es decir, les mantienen unidas. Si ustedes se fijan, en todo el tiempo que hemos pasado hasta la explicación, las moléculas, sí es cierto, vibran, se mueven relativamente, pero no se separan de la estructura original. Entonces, estas fuerzas intermoleculares lo que hacen es que el estado sólido tenga una forma definida. Al tener una forma definida, si es que yo le presionara aquí, es decir, le ejerciera una presión, no va a tener espacio para que las moléculas se unan más. Es por eso que los sólidos se les puede considerar como incompresibles. Es decir, que no van a variar su volumen en función de una presión que yo aplique. ¿Sí queda claro, chicos, de esto del estado sólido? Sí, profe. Ya. Ahora, si es que yo a este estado sólido le voy aumentando de temperatura, ¿qué significa que le vaya aumentando de temperatura? Significa que yo le voy a dar más energía a las moléculas. Y va a llegar un punto en el que este estado sólido, como estas moléculas adquieren suficiente energía, cambian a un estado líquido. En este estado líquido, si ustedes se fijan, ya no se tiene una estructura definida. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son más débiles. Entonces, las fuerzas intermoleculares son más débiles, pero, perdón, me expresé mal. Las fuerzas intermoleculares ya no son tan fuertes como en el estado sólido como para tener una forma definida, pero tampoco son tan débiles como para dejar escapar cualquiera de estas moléculas a otro lugar.
Es decir, les mantienen conectadas, les mantienen unidas. Es por eso que el estado líquido tiene, adquiere la forma definida, la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, el momento que yo quiero ejercerle una presión a este líquido, si bien es cierto, se va a dejar comprimir un poquito, pero no tanto como por ejemplo en los gases. Sí se comprime, es mínima la compresión, pero no tanto como en los gases. Esta condición de relativamente compresibilidad lo que me permite es darle impulso a los líquidos el rato que yo le ejerzo una presión, ¿ya? Entonces, eso es en el estado líquido. Ahora, al tener fuerzas intermoleculares más débiles, si es que yo sigo dándole más energía, es decir, le estoy calentando, va a llegar un momento que si ven, las moléculas empiecen a girar súper más rápido. Es decir, adquieran mayor energía. Va a llegar un punto dado en el cual las moléculas empiecen a moverse, se liberen de la estructura como tal y exista un cambio de fase. Este cambio de fase ya vamos a llegar al estado gaseoso. Este estado gaseoso se caracteriza porque las fuerzas intermoleculares de aquí prácticamente son nulas. Si ustedes se fijan, las moléculas se mueven aleatoriamente, es decir, no tienen una fuerza que les ate entre ellas. Por eso, los gases no tienen una forma definida. Aparte de eso, si es que yo le ejerciera una presión aquí, estos gases, como tienen bastante espacio entre molécula y molécula, van a ser compresibles. Se van a hacer compresibles. ¿Sí me entienden esta parte, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, a partir de eso es lo que nacen todas las propiedades ¿cómo se llama? Todas las propiedades de los estados de la materia. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar específicamente a lo que son gases. ¿Ya? Entonces, cuando son gases, nosotros podemos asumir que va a tener, a ver, mejor dicho, me voy a expresar de otra manera para poderles explicar mejor. A ver, déjenme me cambio de pantallita. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que pase a gases sobre Claro. los estados de materia? Dime nomás. Una pregunta es sobre el agua, el punto de fusión y tiene la misma temperatura que el punto de congelación del agua. A ver, claro, ya es una buena pregunta. Después hemos de ver esto mejor dicho, en balance de energía han de ver cambios de fase. A ver, ustedes tienen el estado aquí sólido. Aquí van a tener el estado líquido. Y van a tener el estado gaseoso. Si se fijaron en la simulación que cuando yo aumentaba la temperatura, cambiaba del estado sólido al estado líquido, ¿no es cierto? ¿Sí se fijaron de eso? Profe. Ya. Entonces cambia al estado líquido. Una vez que llega al estado líquido y sigo aumentando su temperatura, es decir, le doy más energía, el líquido cambia al estado gaseoso. El proceso del sólido al líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fusión. Es fusión. El proceso de líquido a gas. Evaporación. Evaporación. Ya. Ahora, esto era partiendo desde que teníamos un sólido. Imaginémonos que tenemos ahora un gas. Si yo a este gas, en cambio, le enfrío, voy a tener un cambio de fase. Luego, a este líquido le sigo enfriando, voy a tener un nuevo cambio de fase. ¿Cómo se llama de gas a líquido? Condensación. ¿Cómo se llama el cambio de líquido a sólido? Solidificación. Ya, perfecto. Entonces tenemos esto. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, el proceso de fusión
Es un proceso contrario al de solidificación. Y el proceso de evaporación es el proceso contrario al de condensación. ¿Ya? La diferencia radica en lo siguiente. Cuando estamos en este lado de acá arriba, en rojo, para que se den estos procesos, yo necesito añadir calor. Por eso ¿cómo se llama? En la simulación, el rato que yo le pongo la llama, empieza a cambiar de fases. Cuando en cambio tenemos los procesos de acá abajo, los que están en azul, yo tengo un rechazo de calor. Para poder generar esto, yo tengo que calentar, y para poder generar esto, yo tengo que enfriar. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profe. Ya. Entonces, si nosotros tenemos aquí un hielo que está a menos 5 Celsius, ¿ya? Aquí vamos a tener 0 Celsius y aquí vamos a tener 10 Celsius, ¿ya? A este hielo le vamos a ir calentando, es decir, le vamos adicionando calor. ¿Qué sucede el momento en que el hielo se encuentra en el punto cero? A 0 Celsius me refiero. ¿Qué va a pasar a 0 Celsius? Porque ¿Vale? se mantiene. Se mantiene, ¿no es cierto? El momento que la temperatura cambie de 0 a 0.1, como ya es diferente del punto de congelamiento, aquí este hielo empieza a fusionarse, es decir, va a empezar a convertirse en agua. Después, este hielo, cuando alcanza los 10 Celsius, ya va a ser simplemente agua líquida. Ahora imaginémonos al revés. Cuando nosotros tenemos agua líquida a 10 Celsius y en cambio le enfrío, ¿ya? En cambio le enfrío. Esta agua líquida le enfrío hasta 0 Celsius. El rato que cambia, en cambio, de 0,1 a 0, ¿qué va a pasar con esta agua líquida? Se va a comenzar a congelar. Se congela, exactamente, se va a empezar a congelar. Luego, obviamente, cuando pasa a menos 5 ya va a estar totalmente como sólido. Eso es lo de menos. Pero si ustedes se fijan, y contestando tu pregunta, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo tengo un proceso de calentamiento en la parte de arriba y un proceso de enfriamiento en la parte de abajo, en este punto de aquí, ambos van a coincidir. Solo que va a depender del enfoque que tú estés analizando. Si es que estás estudiando el calentamiento, va a haber un cambio de fase del sólido al líquido. En cambio, si es que estás estudiando el proceso de enfriamiento, va a haber un cambio de líquido a sólido. Pero este punto es coincidente. ¿Ahí sí te queda claro? Entonces, en sí, teóricamente no son lo mismo, pero la temperatura sí coinciden. En ese punto. Exactamente. Exactamente. Ya. Muchas gracias. Sí, sí, le entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, si es que no hay más preguntas, les voy a volver acá. Ya, listo. A ver, entonces íbamos a analizar un gas. Entonces analicemos que esto es un sistema en el cual estamos trabajando con gas. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué sucedía cuando teníamos un gas, chicos? Perdón, ¿qué es lo que teníamos, qué es lo que pasaba cuando teníamos un sistema y teníamos sus características? ¿Cómo se llamaban estas características? Propiedades. Propiedades. Ya. Entonces, las propiedades eran, por ejemplo, la temperatura, la presión y el volumen. Habíamos dicho que estas tres eran las importantes. Ahora, como estamos hablando de un gas,
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar a este gas en función de sus propiedades. Entonces, según la simulación vimos que estas moléculas del gas van a estar bastante separadas, ¿no es cierto? Y aparte de esto, o mejor dicho, debido a que las moléculas aquí tienen un montón de energía, se mueven libremente. Entonces, por eso es lo que están separadas, ¿no? Se mueven libremente. Todas estas se mueven libremente. A donde ellas quieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con con este gas el momento que analizamos estas propiedades? Para los gases es muy importante la temperatura y la presión y el volumen, porque este sistema, que es un gas, va a tener un cierto comportamiento el momento que nosotros analicemos la temperatura, la presión y el volumen. ¿Ya? Si nosotros queremos saber cuál es el comportamiento que les decía de este sistema a través de estas tres propiedades, nosotros podemos plantear ecuaciones matemáticas que relacionen a estas tres propiedades y que me ayuden a ver el comportamiento de este gas. Estas ecuaciones matemáticas se llaman ecuaciones de estado. Entonces, no van a ser nada más que ecuaciones que relacionen a la temperatura, la presión y el volumen, que me ayuden a saber el comportamiento de un sistema. En este caso, un sistema gaseoso. Entonces, cuando empezaron a estudiar los gases, se plantearon ciertas condiciones, es decir, ciertas propiedades. Y vieron un cierto comportamiento de este gas a estas ciertas condiciones, que de hecho eran temperaturas, presiones y volúmenes, o bueno, temperatura y presión bajos, es decir, casi a condiciones normales, a condiciones estándares. Entonces, cuando empezaron a estudiar estos gases, se dieron cuenta de que el rato de tener condiciones bajas o condiciones normales, se podía considerar que cada una de las moléculas de estos gases tenían un cierto comportamiento parecido tenían un comportamiento parecido para todos los gases. Es decir, teníamos unas ciertas consideraciones. Por ejemplo, que se puede considerar que las moléculas son totalmente esféricas. Otra, que no existen fuerzas intermoleculares. Y otra, como estas moléculas se mueven libremente, también va a llegar un momento que se choquen con las paredes del recipiente que lo contengan o entre ellas. Entonces, otra de las suposiciones que hicieron para estudiar estos gases fue que los choques de estos gases sean elásticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que los gases que los gases tengan choques elásticos? ¿Qué significa un choque elástico? ¿Qué significa, chicos? Física. Que el momento No desprende energía. Ya, está correcto. No es que no desprendan, sino más bien que la energía con la que chocan va a ser igual con la energía que regresan. El principio de acción y reacción. ¿De acuerdo? Entonces, son consideraciones que se hicieron para estudiar a estos gases. Cuando se dieron cuenta que la mayoría de gases cumplían con estas consideraciones, se planteó la teoría cinética de los gases. ¿Ya? Con esta teoría cinética de los gases también se dieron cuenta, o mejor dicho, dedujeron algo, que la energía
con la que se movían estas moléculas, es decir, la energía cinética, era directamente proporcional o en su defecto era una función de la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas. ¿Sí? Entonces, esta conjunción de conceptos llegó a plantear una ecuación de estado que me permita conocer el comportamiento de un gas a ciertas condiciones, que vimos que eran condiciones bajas, ¿no? Entonces, esta ecuación de estado es una ecuación bien sencilla que es PV es directamente proporcional a través de una constante por T, o lo que se conoce como la ecuación de los gases ideales. Entonces, la ecuación de los gases ideales no ha sido nada más que una ecuación de estado muy sencilla para ciertos gases. ¿Para qué gases? Para los que trabajan a ciertas condiciones. Hasta que no cruce el umbral de estas condiciones, estos gases se consideran como ideales. ¿Cuándo se les considera como un gas ideal? Cuando cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿cómo es? Que está constituido por partículas sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre las moléculas son de tipo elástico. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a ser un gas ideal cuando son especialmente monoatómicos y cuando se encuentran a condiciones de ambiente. A eso se podría considerar como un gas ideal. Una Profe, pregunta. falta una N. En la Falta fórmula. el número. Ya, En la de hecho ya fórmula. les voy a explicar por qué no va con la N, perdón. Bueno, esto es solamente una introducción. ¿Sí me entendieron lo que les traté de decir? Profe, ¿cuál era la segunda condición que estaba en la anterior diapositiva? ¿De qué la segunda ampliación? Perdón, la segunda consideración. Para la teoría cinética decía que las partículas son esféricas, los choques de las partículas con las paredes del gas bueno, los Aquí está. choques eran Bueno, elásticos. de hecho les voy a mandar a leer la teoría cinética de los gases. Entonces de ahí vas a encontrar todas esas consideraciones. ¿Ya? Lo que quería hacer el preámbulo es a lo siguiente. Es al concepto en sí de lo que son, qué son los gases ideales. A ver, pero antes de eso, en función de lo que les dije, ¿a qué podríamos considerar como un gas ideal? Aquel gas que se adapta perfectamente a la fórmula. Ya, primera cosa, al gas que se adapta a esta fórmula de aquí. Ya, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿O cuándo también podría considerar que es un gas ideal? Que está en condiciones ideales. Ya, que está en condiciones ideales, ya, correcto. O en ciertas condiciones. Eso es lo que les había dicho, en ciertas condiciones. Ahora, estas ciertas condiciones hacen referencia a lo siguiente. Se considera un gas ideal cuando no tomamos en cuenta el volumen real de las moléculas. Es decir, en forma general asumimos que una molécula tiene la forma totalmente esférica, primera cosa. Y segundo, cuando consideramos que no existe fuerzas intermoleculares o atracciones entre moléculas. ¿Ya? Cuando no consideramos esto, o mejor dicho, cuando consideramos estas dos condiciones, ahí tenemos un gas ideal. Entonces, en resumidas, un gas ideal es aquel gas que primero cumple con esta ecuación de aquí.
Y segundo, para poder cumplir con esta ecuación de aquí, debe a su vez cumplir con la condición de que las moléculas se consideran totalmente esféricas, o en otras palabras, no tomamos en cuenta el volumen real de las moléculas y tomamos en cuenta, y además consideramos que las fuerzas intermoleculares van a ser cero o van a ser nulas. Acordaránse de esto, chicos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, hablemos un poquito de esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí habíamos dicho que es una ecuación de estado, ¿no es cierto? Es decir, es una relación entre las propiedades de un gas. Ahora, si ustedes recuerdan, esta ecuación de aquí nace de tres ecuaciones, de tres leyes. La ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. ¿Sí se acuerdan de esas tres? ¿Qué me dicen estas tres ecuaciones? O bueno, estas tres leyes. A partir de estas tres leyes nace esta forma. Me dice que la presión por el volumen es igual a una constante, que la presión sobre la temperatura es igual a una constante, y la presión, perdón, y el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. O en otras palabras, a mayor presión, menos volumen, ¿no es cierto? A mayor presión, más temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dicen las tres leyes. ¿Sí? Entonces, el momento que se empieza a analizar cada gas, va a tener un propio comportamiento, va a tener una propia constante, porque cada gas va a tener, tiene su propio comportamiento, pero entendiéndose de la siguiente forma, tiene un propio comportamiento ante el cambio de sus propiedades. Entonces, ¿a qué me refiero? Si bien es cierto, nosotros vemos que aquí esta es una constante de proporcionalidad, pero esta constante de proporcionalidad, que es la famosa constante de los gases, es propia para cada uno de ellos y es igual a una constante que rige ahí sí a todos los gases con respecto al peso molecular de dicho gas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, cada gas tiene su propia constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad es a su vez una relación entre la constante universal de los gases dividida para su peso molecular. O expresándome de otra manera, en otro enfoque, esta constante de proporcionalidad va a depender inversamente del peso molecular del gas que estemos trabajando. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, al nosotros poner que cada gas tiene su propia constante, la fórmula de los gases ideales es esta de aquí. Veamos cómo llegar a la famosa ecuación que ustedes siempre mencionan, que es la PV es igual a NRT. Hemos dicho que la presión por el volumen es igual a RT, ¿no es cierto? En donde R es a su vez la constante universal de los gases dividida para el peso molecular. En esta fórmula, en la original, hay que tomar en cuenta que esto es el volumen específico, no es el volumen total, es el volumen específico. ¿Quién más se acuerda a qué era igual el volumen específico? 1 sobre densidad. 1 sobre la densidad, correcto. O lo que es lo mismo, el volumen sobre la masa. Entonces, reemplazamos de esta fórmula en la de acá y me va a quedar la presión por el volumen. Ahora sí, este es un volumen total. Sobre la masa es igual a RT. O lo que es lo mismo, PV es igual a MRT.
Esta es otra fórmula que también han de haber visto. Entonces, cuando vean esta fórmula, esta masa hace relación, o cuando vean en esta fórmula la masa, esta R sigue siendo la R para cada uno de los gases. Listo. Ahora, esta ecuación de R, reemplacémosle en esta nueva que hemos calculado, o bueno, que hemos deducido. Vamos a tener que PV va a ser igual a M por RU sobre el peso molecular y por T. ¿Sí? Háganme cuenta solamente esto que le voy a señalar. ¿A qué es igual la masa sobre el peso molecular? Número de moles. Al número de moles. Entonces, la fórmula de los gases ideales ha sido de esta manera. ¿Ya? Entonces, yo puedo expresarle de diferente forma a mi ecuación de los gases ideales. La presión por el volumen específico va a ser igual a RT, donde R es igual a la constante universal de los gases sobre el peso molecular. También puedo expresarle como presión por volumen es igual a masa por la constante de cada gas por la temperatura, o en su defecto, en términos de la constante universal de los gases, que va a ser igual a PV, que es igual a nRT. ¿Ahí sí queda claro? ¿Ahí sí quedó claro? Chicos. Sí, profe. Ya, listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? Ya, si es que no tienen dudas, como ya no nos alcanza el tiempo, nos vamos a quedar hasta ahí. Necesito que para la siguiente clase vengan leyendo esta consulta, o bueno, vayan haciendo esta consulta. La teoría cinética de los gases y la ley de Graham. ¿De acuerdo? Necesito que lean esto. ¿Qué más? Necesito que repasen todo lo que han de haber visto en gases en todo este tiempo. Aquí en esta presentación ya está deducido lo que acabamos de hacer. Esta parte de aquí. Y la siguiente semana hemos de hacer ejercicios. Entonces, por favor, chicos, necesito que vengan repasando todo lo que sean gases. ¿Ya? Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, en la prueba, ¿qué temas nomás irían? Iría análisis de datos. ¿Qué más dijimos que iba a ir? Ya no me acuerdo qué nomás dijimos. Déjame revisar. Ah, bueno, conversiones. Todo lo que es conversiones. Y presión no. Sí, presión, claro. Presión sí iba. Ese es el tema que me olvidaba. Todo lo que son propiedades de fluidos. Es decir, presión, densidad, peso específico, volumen. Ustedes ven que todo se relaciona, ¿no? Y aparte de eso, análisis de datos. Eso es lo que va a ir en la prueba de mañana. Profe, gracias. Ya. ¿Cuánto tiempo va a ser la prueba, profe? Las 2 horas. Las 2 horas vamos. Bueno, ya voy a ver. Todavía no hago la prueba. Ya vamos a ver. Sí, pero ¿sí debemos entrar a las clases o solo vamos al aula? No, solamente tienen que ir al aula virtual. Ya. Yo les he de mandar, lo que sí, al Teams les he de mandar la clave de la prueba. Eso sí. Ya chicos, entonces cualquier cosa estamos conversando, no se olviden, tienen que leer acerca de todo lo que son gases, ¿no? No voy a repetir, porque esto, bueno, antes de terminar, sáquenme una duda, ¿esto ya han visto? ¿Gases han visto antes? Recién estamos viendo. Profe. O sea, nunca han visto gases. Nunca han visto gases. No, profe. No, profe. Chuta.
¿Hasta qué física pasaron ustedes? Física 1 y física 2. Estamos en física 2. Estamos en física 2. Estamos en física 2. Ya, chuta. Bueno, ya chicos, entonces lean la teoría cinética de los gases, ¿ya? Por favor. Lean la teoría cinética de los gases y la siguiente semana entonces vamos a ir un poquito más lento. Yo asumí que ya habían visto esto de los gases ideales, así que por eso fui rápido. Ya chicos, entonces quedémonos hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias. Ya chicos, entonces de ahí cualquier cosa estamos conversando, que pasen bien, hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe.